En los momentos más oscuros de la vida, cuando el mundo parece volverse en nuestro contra y las soluciones se escapan de nuestras manos, la esperanza se convierte en el ancla que sostiene nuestras almas. Para aquellos que creen en Dios, la fe se erige como una luz que guía el camino, incluso cuando todos los demás fallan. Este cuento narra la vida de un creyente que, ante desafíos abrumadores, se aferra a su confianza en Dios, encontrando en su fe una razón para seguir adelante. A través de su experiencia, aprendemos que incluso en las circunstancias más difíciles, la esperanza en Dios nunca se apaga. Si este tipo de historias te inspiran y deseas fortalecer tu fe y esperanza en medio de tus propias dificultades, te invitamos a suscribirte a mi canal de YouTube, Oraciones y Relatos de Luz, donde comparto más relatos como este, basados en la palabra de Dios. Oraciones poderosas y mensajes edificantes. Juntos, podemos encontrar consuelo y guía en nuestra fe. Únete a nuestra comunidad y no te pierdas ningún contenido. Capítulo 1. La tormenta inesperada. El cielo de la mañana estaba despejado cuando Daniel salió de su hogar, como lo hacía todos los días. Las primeras luces del alba iluminaban su pequeño pueblo, y el aire fresco de la montaña le daba una sensación de paz. Daniel, un hombre de mediana edad, llevaba una vida sencilla. Aunque no tenía grandes riquezas, siempre había sentido que Dios estaba con él, guiando cada uno de sus pasos. Desde joven, su madre le había enseñado a orar y a confiar en que, aunque el camino a veces fuera difícil, Dios tenía un plan. Esa mañana, mientras caminaba hacia el trabajo, Daniel sintió una profunda gratitud. No tenía mucho, pero su familia estaba unida, su trabajo como carpintero le permitía sostener a su esposa y sus 2 hijos, y nunca les había faltado el alimento en la mesa. Sin embargo, no sabía que su vida estaba a punto de dar un giro drástico, uno que pondría a prueba su fe como nunca antes. Al llegar a la carpintería, su jefe, el señor Ortiz, lo llamó a su oficina. Con una expresión sombría, le informó que el negocio estaba pasando por graves dificultades económicas y que, lamentablemente, tendrían que dejar ir a varios empleados, incluido a Daniel. «Lo siento, Daniel», dijo el señor Ortiz, con pesar en la voz. «Sé lo que este trabajo significa para ti y tu familia, pero no tengo otra opción». El corazón de Daniel se hundió. ¿Cómo podría mantener a su familia sin un ingreso? Las deudas comenzaban a acumularse, y ahora, sin un trabajo, todo parecía derrumbarse a su alrededor. Con el alma llena de incertidumbre, Daniel salió de la carpintería, preguntándose por qué Dios permitiría que algo así le sucediera. Recordó las palabras de su madre: cuando todo parezca perdido, confía en el Señor. Él nunca te abandonará. Capítulo 2. Un desierto espiritual. Las semanas que siguieron fueron aún más difíciles de lo que Daniel podría haber imaginado. A pesar de sus esfuerzos por encontrar otro trabajo, las oportunidades eran escasas en el pequeño pueblo. Las facturas comenzaron a acumularse, y pronto su familia se encontró en una situación desesperada. Daniel pasaba horas orando, pidiendo a Dios que lo guiara, pero cada día parecía más sombrío que el anterior. «¿Dónde estás, Dios?», murmuraba en sus momentos de soledad. Aunque su fe era fuerte, la desesperación comenzaba a nublar su visión. No podía evitar sentir que Dios lo había olvidado. Sin embargo, había algo en su interior que no lo dejaba rendirse. Una pequeña chispa de esperanza, una voz suave que le recordaba que Dios estaba presente, incluso en el silencio. A pesar de no ver la salida, Daniel continuaba orando, buscando la fuerza para seguir adelante. Capítulo 3. El milagro inesperado. Una noche, después de otro día infructuoso de buscar empleo, Daniel se arrodilló al lado de su cama y oró con todo su corazón. «Señor, no sé cómo seguir adelante. Me siento perdido, pero sé que tú tienes el control. Dame la fortaleza para seguir confiando en ti». Al día siguiente, recibió una llamada inesperada. Era su antiguo maestro de carpintería, el señor Velázquez, quien se había enterado de su situación. «Daniel», dijo con entusiasmo, «tengo un proyecto grande en la ciudad, y necesito a alguien de confianza para ayudarme. ¿Te interesaría unirte a mi equipo?». El corazón de Daniel saltó de alegría. No era solo un trabajo, era una oportunidad que podría cambiar la vida de su familia. Agradeció a Dios en silencio por escuchar su clamor. Este es solo el comienzo del cuento, que seguirá narrando cómo Daniel enfrenta desafíos aún mayores, pero siempre con la esperanza y la fe en Dios como su guía. Capítulo 4. Un nuevo desafío. Daniel aceptó la oferta del señor Velázquez sin dudarlo.
Aunque significaba mudarse temporalmente a la ciudad, sentía que Dios le había abierto esta puerta en el momento exacto. Su esposa, Laura, aunque triste por la partida temporal de su esposo, lo animó a aprovechar la oportunidad, confiando también en que era una respuesta divina a sus oraciones. La ciudad era un lugar bullicioso, muy diferente a la tranquilidad del pueblo donde había vivido toda su vida. Sin embargo, Daniel se adaptó rápidamente al ritmo de trabajo. El proyecto de construcción era grande y desafiante, pero él se sentía pleno haciendo lo que mejor sabía, trabajar con sus manos y crear algo duradero. No obstante, las pruebas no tardaron en llegar. Apenas un mes después de comenzar el proyecto, la empresa que financiaba la obra entró en una crisis económica. El jefe del proyecto se reunió con todos los empleados y les explicó la situación. Habría una reducción de personal y el futuro del proyecto era incierto. Daniel sintió un nudo en el estómago. ¿Cómo era posible que, justo cuando empezaba a levantarse, volviera a enfrentarse a otro desafío? Esa noche, solo en su pequeño apartamento, se arrodilló de nuevo en oración. Señor, me trajiste aquí con un propósito. No entiendo por qué las cosas se complican nuevamente, pero confío en que estás obrando, incluso en medio de esta incertidumbre. A la mañana siguiente, cuando llegó al sitio de construcción, esperaba recibir la noticia de su despido. En cambio, el señor Velázquez lo llamó a su oficina. Daniel, comenzó con seriedad, sé que la situación es difícil, pero necesito a alguien en quien pueda confiar para ayudarme a completar este proyecto, independientemente de lo que suceda con la empresa. Quiero que te quedes y que asumas más responsabilidades. Para Daniel, esta oferta fue como un faro en medio de la tormenta. Aceptó el desafío con humildad, agradeciendo nuevamente a Dios por proveer en los momentos más críticos. Sabía que, aunque los tiempos seguían siendo inciertos, su fe era la roca sobre la cual podía mantenerse firme. Capítulo 5. El peso de la responsabilidad. Con su nuevo puesto vinieron mayores responsabilidades y una carga emocional más pesada. Daniel tenía que liderar un equipo, tomar decisiones difíciles y enfrentar la presión constante de que el proyecto pudiera cancelarse en cualquier momento. Sin embargo, a pesar de las dificultades, cada día comenzaba con una oración. Antes de salir al trabajo, se arrodillaba y pedía a Dios sabiduría y fortaleza para enfrentar lo que vendría. Un día, mientras revisaba los planos de construcción, Daniel se dio cuenta de un error crucial que, si no se corregía, podría llevar a un colapso en la estructura que estaban construyendo. El descubrimiento le provocó una profunda preocupación. Si bien había encontrado el problema a tiempo, la corrección implicaría un retraso costoso en el proyecto y ya estaban al límite del presupuesto. Lleno de incertidumbre, Daniel oró: Dios, dame la claridad para tomar la decisión correcta. No quiero actuar por miedo, pero tampoco quiero cometer un error que pueda perjudicar a muchos. Confío en que me mostrarás el camino. Esa misma tarde, se reúne con el señor Velázquez para discutir el problema. Al principio, Velázquez estaba molesto por el retraso que implicaba, pero después de analizar la situación, reconoció la gravedad del asunto y le agradeció a Daniel por su atención a los detalles. Si no hubieras detectado esto a tiempo, el desastre habría sido mucho mayor, admitió Velázquez. Estoy agradecido de que estés aquí. Daniel sintió un alivio indescriptible. Una vez más, Dios había intervenido, guiándolo para tomar decisiones que protegían no solo su trabajo, sino también la seguridad de todos los involucrados en el proyecto. Capítulo 6. La luz al final del túnel. A medida que los meses pasaban, el proyecto avanzaba lentamente, pero con pasos firmes. Las dificultades no desaparecieron, pero Daniel encontró consuelo en la oración diaria y en la certeza de que Dios estaba con él, incluso cuando las circunstancias eran abrumadoras. La situación financiera de la empresa seguía siendo precaria, y había días en los que no estaba seguro de si recibiría su salario completo. Pero algo había cambiado en Daniel, su fe no dependía de las circunstancias externas. Ahora entendía que la verdadera paz y esperanza provenían de su relación con Dios. Un día, al revisar su correo, recibió una carta que cambió todo. Era una oferta de una gran compañía constructora en la ciudad que había escuchado sobre su trabajo. Le ofrecían un puesto estable y con un salario mucho mejor del que jamás había imaginado. Daniel sintió que Dios, una vez más, había respondido sus oraciones, no de la forma que él esperaba, pero de una manera mucho más grande de lo que había pedido. Cuando llamó a su esposa para contarle las buenas noticias, ambos lloraron de alegría. Después de tantos meses de incertidumbre,
Dios había provisto una salida que les permitiría no solo sobrevivir, sino prosperar. Capítulo 7. El regreso al hogar. Con la oferta en la mano y la seguridad de un futuro más estable, Daniel decidió regresar a su pueblo por unos días para estar con su familia. Al llegar, se encontró con una calidez y gratitud que no había sentido en mucho tiempo. Su esposa e hijos lo recibieron con los brazos abiertos, y esa noche, todos juntos, dieron gracias a Dios por su fidelidad en medio de las pruebas. Mientras Daniel miraba a su familia, se dio cuenta de una verdad profunda: los desafíos que había enfrentado no habían sido en vano. Cada uno de ellos había fortalecido su fe, enseñándole a confiar en Dios en todo momento, independientemente de cuán oscuras parecieran las circunstancias. Lo que he aprendido, les dijo a sus hijos esa noche, es que Dios siempre está obrando, incluso cuando no lo podemos ver. A veces, la adversidad es el camino que Él usa para mostrarnos su poder y su amor. Los días que Daniel pasó con su familia en el pueblo fueron un bálsamo para su alma. Después de tantas dificultades, sentía que finalmente podía respirar y disfrutar de la paz que Dios le había prometido. Sin embargo, en su corazón sabía que el camino no había sido fácil, y que muchos aún pasaban por situaciones similares a las que él había enfrentado. Reflexionando sobre su experiencia, se dio cuenta de algo importante: las adversidades no eran castigos, sino herramientas que Dios usaba para moldear el carácter y fortalecer la fe. Una tarde, mientras caminaba por los campos cercanos a su casa, Daniel meditaba en la historia de José, el hijo de Jacob, quien fue vendido como esclavo por sus hermanos y, sin embargo, terminó siendo una figura clave en Egipto. Recordó las palabras que José les dijo a sus hermanos después de que todo el sufrimiento había pasado: vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien. Génesis 50 horas y 20 minutos. Esa frase resonaba en su mente como una promesa: Dios puede tomar lo que parece imposible y convertirlo en una bendición. Esa noche, después de cenar con su familia, Daniel compartió una pequeña reflexión con ellos. «Sabes, Laura», dijo mientras tomaba su mano, «he estado pensando en todo lo que hemos pasado en este tiempo, y aunque ha sido difícil, creo que Dios ha estado preparando algo mucho más grande para nosotros. Las pruebas no solo nos han mostrado su fidelidad, sino que también nos han enseñado a confiar más en Él. Ahora veo que cada paso que di, incluso los más dolorosos, fueron guiados por su mano». Laura lo miró con ternura. «Dios nunca nos abandona, Daniel. A veces no entendemos el porqué de las cosas, pero su plan siempre es perfecto». Con esas palabras en mente, Daniel decidió que su historia debía ser compartida con otros. Sabía que muchas personas atravesaban momentos de desesperación, y quería que su experiencia sirviera como testimonio de la fidelidad de Dios. Capítulo 9. Inspirando a otros. Al regresar a la ciudad para comenzar su nuevo trabajo, Daniel también se propuso algo más: contar su historia en la iglesia local. Sentía que su experiencia podía dar esperanza a aquellos que, como él, luchaban en medio de las adversidades. El pastor de la iglesia, el hermano Jorge, le ofreció un espacio durante el servicio del domingo siguiente. Daniel se preparó con humildad y oración, pidiendo a Dios que sus palabras fueran de aliento y no de vanagloria. Sabía que no había superado las pruebas por su propio mérito, sino por la gracia de Dios. Cuando llegó el domingo, Daniel se paró frente a la congregación, respiró profundamente y comenzó a compartir su testimonio. «Hermanos y hermanas», empezó con voz tranquila, «quiero contarles sobre un tiempo en mi vida en el que todo parecía derrumbarse. Perdí mi trabajo, mi familia y yo enfrentamos dificultades económicas, y en muchas ocasiones me pregunté si Dios realmente estaba escuchando mis oraciones. Pero en medio de esa tormenta, descubrí algo poderoso: la esperanza en Dios no depende de nuestras circunstancias. La fe no es creer que Dios siempre nos dará lo que pedimos, sino confiar en que Él tiene un plan, incluso cuando no lo podemos ver». La congregación escuchaba en silencio, mientras Daniel les relataba cómo, paso a paso, había aprendido a aferrarse a la promesa de que Dios no lo abandonaría. Explicó cómo, cuando las oportunidades parecían haberse cerrado, Dios abrió una puerta inesperada, y cómo, a través de la adversidad, había fortalecido su fe y su carácter. «Lo que quiero que entiendan», dijo con una sonrisa llena de gratitud, «es que, cuando todo parece perdido, es cuando más debemos confiar. Dios no nos promete una vida sin dificultades, pero sí nos promete que nunca nos dejará solos en medio de ellas. Mi familia y yo somos prueba de que la esperanza en Dios nunca es en vano». Al finalizar, el silencio en la iglesia se rompió con aplausos suaves pero sinceros. El pastor Jorge se acercó a Daniel,
Colocó una mano en su hombro y dijo: gracias por recordarnos que, en los tiempos más oscuros, la luz de Dios siempre brilla más fuerte. Capítulo 10. Nuevos horizontes. Con el tiempo, la vida de Daniel continuó prosperando. Su nuevo trabajo le permitió ofrecer a su familia una estabilidad que no habían conocido en años. Pero, más allá del éxito material, lo que realmente llenaba el corazón de Daniel era la paz interior que había encontrado al confiar plenamente en Dios. Con cada paso que daba, recordaba que la clave de su vida no estaba en evitar los problemas, sino en enfrentarlos con la certeza de que Dios siempre tenía el control. Un día, mientras caminaba por el parque con su esposa, Daniel sintió la necesidad de hacer algo más grande. Le comentó a Laura la idea de comenzar un grupo de apoyo en la iglesia para aquellos que, como él, estaban atravesando tiempos difíciles. Creo que hay muchas personas que necesitan escuchar que Dios está con ellas, incluso en sus momentos más oscuros, le explicó. Quiero ayudarlas a encontrar la esperanza que yo encontré. Laura, siempre su compañera fiel, sonrió y lo alentó a seguir adelante con su plan. Sabes que siempre te apoyaré, Daniel. Es una idea maravillosa. El grupo de apoyo comenzó unas semanas después. Al principio, solo un par de personas asistieron, pero poco a poco más y más personas se unieron, atraídas por el testimonio de Daniel y el mensaje de esperanza que compartía. Capítulo 11. La semilla de la esperanza. Lo que comenzó como un pequeño grupo en la iglesia pronto se convirtió en un ministerio que tocaba la vida de muchas personas. Daniel vio cómo aquellos que llegaban con corazones abatidos y llenos de dudas comenzaban a encontrar consuelo en la palabra de Dios y en la comunidad de creyentes que los rodeaba. El grupo se transformó en un espacio donde las personas podían compartir sus luchas, apoyarse mutuamente y, lo más importante, renovar su esperanza en Dios.